Bienvenidos a Momentos Lotus. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre los arquetipos y este tema particularmente me emociona mucho y me llama mucho la atención también ver cómo se relaciona con todas nuestras vidas, que bueno, en ese tema vamos a estar abordándolo más adelante, pero como primer punto vamos a estar viendo los conceptos básicos de qué son los arquetipos o de dónde vienen, qué significan y todo esto. Un arquetipo es un modelo o un patrón universal que representa ideas, conceptos, personajes o situaciones con un significado profundo y compartido para toda la humanidad. Este concepto se ha utilizado en disciplinas como la filosofía y la psicología. En el punto de la filosofía encontramos a Platón, quien empleó este término para referirse a, entre comillas, las formas perfectas, que son entidades abstractas que existen en una mente superior y que sirven de modelo para todo lo que percibimos en el mundo físico. Básicamente se podría decir que en la filosofía Platón lo veía como un ideal, un arquetipo, más o menos un ideal o a lo que nosotros aspiramos a ser, por así decirlo. En cambio, en psicología, Carl Gustav Jung popularizó el concepto a partir de su teoría del inconsciente colectivo. Bueno, según Jung, esta parte de la mente humana no surge de la experiencia individual, sino que contiene recuerdos e imágenes simbólicas que han sido heredadas de nuestros antepasados. Entonces, los arquetipos básicamente son patrones universales que influyen en la forma en que las personas perciben y experimentan la realidad o la vida. Están presentes en diferentes cuestiones narrativas, como por ejemplo mitos, cuentos, sueños y expresiones culturales de toda la civilización. Bueno, estos conceptos que les acabo de dar es información de la página concepto.d de qué son los arquetipos, por si quieren ir a leer mucho más, esa es la fuente. Bueno, ahora vamos a empezar con mi experiencia o qué simbolizan para mí los arquetipos. Bueno, primero que todo, los arquetipos se relacionan mucho con el tarot porque en el tarot se muestran en los arcanos mayores estas figuras arquetípicas de que el sacerdote, la suma sacerdotisa, la emperatriz, la fuerza, la rueda de la fortuna, etcétera. Entonces, yo me compré mi primer tarot en el 2023. Entonces, mi tarot era solo arcanos mayores porque era para practicar. Y bueno, luego el año pasado, en agosto, yo me compré mi tarot ya completo, Rider White, y bueno, pues ahí yo me sumergí mucho más en esto de el significado de cada carta, me puse a estudiar todos los bastos, los oros, las espadas, y de nuevo los arcanos mayores. Y bueno, luego de esto yo descubrí en una de estas clases que los arcanos mayores son arquetipos, ¿ok? Que no solo se ven en esto del tarot, sino que se ven en el camino del héroe. Esto es algo muy interesante, la verdad no estoy tan segura si ya mencioné esto en este episodio o episodio pasado, pero yo actualmente me estoy leyendo El Camino del Héroe, que es un libro de psicoanálisis, es relativamente viejo y bueno, próximamente va a tener un episodio sobre eso ya cuando me lo termine, pero es muy interesante porque habla de que todos, bueno, pasamos por el camino del héroe y todo eso y se relaciona con el tarot porque el loco, que es la carta cero, que puede ser el inicio o el fin, comienza toda esta aventura, por así decirlo. Muchas veces también yo he escuchado que lo del tarot no se debe ver como algo tan lineal, sino como una historia. Por ejemplo, primero tenemos la carta del loco, que es la carta cero, luego como número uno está el mago, y entonces todas esas cartas que son 21, si no estoy mal, em, son fases que va pasando el loco, entre comillas, que es el personaje principal, para alcanzar el mundo, como este triunfo, esta conciencia superior y todo esto. ¿Qué pasa? Que en todo esto el loco se va afrontando a diferentes arquetipos o a diferentes situaciones también arquetípicas, por así decirlo. Bueno, entonces como les decía, yo comencé a estudiar esto del tarot y todo, y me sumergí más en esto y ahí fue que descubrí esto del camino del héroe.
me llamó bastante la atención, me comencé este libro que todavía no me lo he terminado. Y bueno, entonces, luego que yo aprendí esto del camino del héroe, que vi algunos videos cortos en YouTube, me di cuenta, y también ellos mencionaban que esta también es una forma narrativa que sigue absolutamente todo. Películas, series, libros, usualmente siguen esta misma estructura, y eso también se menciona en el libro que me estoy leyendo, en El Camino del Héroe, donde el personaje principal, entre comillas, el héroe, viene a cumplir con tales cosas, sale de su mundo, se afronta a otra realidad diferente a la de él, luego tiene que volver, más retos y todo esto. Entonces, es algo que se utiliza bastante, como ya lo mencionamos, en mitos, en libros, en películas, en series, en absolutamente todo, porque también representa un poco nuestra vida diaria. Bueno, y desde mi percepción me ha parecido bastante divertido entender este tema, porque siento que te puede ayudar bastante con muchas cualidades. Por ejemplo, el loco, como ya lo mencioné, es una carta cero, o sea, su número es cero. Y es muy interesante porque puede ser el inicio, puede ser el final. Entonces, como que ahí puedes jugar con eso. Y bueno, el loco significa esto de que comienzos, lanzarse, un poco de negligencia, algo impulsivo también. Luego tenemos la carta uno que es la del mago, que habla de tener las herramientas, las habilidades y la autoconfianza para crear o comenzar o lanzarte a eso que tú quieres. La carta del mago personalmente a mí me gusta mucho porque siento que te hace bastante responsable de tu vida. Es como el mago viene siendo este arquetipo que crea su futuro, crea lo que desea crear, cabe recalcar, o sea, va creando cosas que él puede hacer y que él desea hacer, o sea, no espera que le pasen, sino que él las hace pasar. Luego tenemos la suma sacerdotisa, que habla de intuición, de los conocimientos profundos, también los misterios del mundo, y bueno, en su parte negativa habla un poco de la soberbia. Luego tenemos la emperatriz, que habla de la belleza y la vida. La emperatriz es la madre, entonces nutre sabiduría, es estabilidad. Luego tenemos al emperador, que el emperador es el poder, habla de liderazgo, es el padre, entre comillas, habla de protección. Es una carta lenta, porque como el emperador, si ustedes han visto la carta, si no, googleenlo, está sentado. El emperador no es que, por ejemplo, con el mago, no es que va y hace. No, no, no. El emperador da las órdenes de hacer esas cosas, y entonces se demora más. Por eso es percibida como una carta lenta, porque no el emperador quien lo hace, sino que da la orden de hacerlas. Luego está el sacerdote, que habla de sabiduría pura, habla de uniones, de la estabilidad, de todo lo que se pone en orden, por así decirlo. Y bueno, y así siguen todos los arcanos. Y a mí algo que me ayuda bastante fue un video que yo vi, como ya les dije, o sea, cuando yo estoy investigando todo eso, em, yo vi un video, muchos videos en YouTube así sobre el camino del héroe y así, y lo explican súper bien. También hay videos donde lo explican de que cómo va el loco atravesando cada fase del mago hasta terminar con el mundo. Y bueno, en mi experiencia me ha gustado bastante conocer de este tema, especialmente porque en series y películas he podido como captar mejor el mensaje, entre comillas, o sea, no quedarme solo con la superficie, ¿saben? Sino ir más profundo, porque personalmente a mí me gusta mucho eso, me gusta como buscar el significado, el porqué, no sé qué, o sea, la parte un poco más racional o el mensaje y todo esto. Entonces, desde que ya supe todo esto, por eso yo marco como un indicio en mi vida desde antes que yo sabía leer el tarot hasta después, porque en mi caso sí me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas. Por ejemplo, cuando lees un libro, en mi caso, como que ya no solo veía la parte superficial, sino que trataba de encajar como en el camino del héroe, ¿saben? Como que trataba de encajar a la fase uno de iniciación, la otra fase, todo esto, trataba de encajarlo así, y muchas veces podía llegar a entender mejor el significado. Hay un youtuber que se llama Faridi, que es muy famoso porque él narra esto de películas y series, y él va mucho más profundo y me gusta mucho eso porque también he podido entender un poco más los significados gracias a entender estos arquetipos, porque por ejemplo, como lo decía Jung, muchas veces son como conocimientos que ya tenemos
antes de venir al mundo, o sea, antes de la experiencia, o sea, que ya los tenemos, simplemente como que cuando ya los reconocemos ya es como más fácil entenderlos. Y bueno, entonces, por ejemplo, en series y películas ha sido una locura porque he podido ir más allá. El simbolismo, porque en el tarot todo tiene simbolismo, todo tiene los colores amarillo, blanco, azul, ¿saben? Todo. El agua, la luna, el fuego, el carro, todo tiene un simbolismo y justamente hace poco me vi una serie que es muy buena, que está en Netflix, que se llama Nobody Want This. Y hay una frase que dijeron que me encantó, que dice, todo tiene un propósito si se lo permites. Y esta frase me gustó mucho porque me recuerda a la otra frase que dice, todo pasa por algo, que yo soy muy amante de esa frase. Y muchas personas tienen la creencia, cambiando un poquito de tema, de esto de que el tarot te lee solo el futuro y así, pero no es así, ¿saben? El tarot lee la energía actual. Si tú sigues en esa energía, muy probablemente lo que se ve en las cartas se cumpla, como muy probablemente si cambias de energía, si cambias de acción, si cambias de lo que estás haciendo, también muy probablemente eso no se vaya a cumplir. Entonces siento que no hay que tomar tanto por sentado eso porque también el tarot te muestra las opciones o lo que puede pasar o tu próximo futuro si tú sigues como en esa vibración, por así decirlo. Y esta frase me gustó mucho, la que ya les mencioné, porque en el tarot todo tiene simbolismo y me parece una locura. Una carta tú la puedes desencriptar en mil cosas, de que un pajarito tiene un significado, el color de esto tiene un significado. Y yo cuando estaba aprendiendo a leer el tarot, esto me voló la mente, porque dije, wow, oh my God, y por ejemplo con los colores también todo tiene un significado de que por qué el agua aparece aquí más o por qué el agua aparece menos, porque esta carta es amarilla, porque la otra tiene un fondo blanco, medio oscuro y así. Y esto es algo que yo me di cuenta bastante, que no solo se utiliza en el tarot lo de los colores y el simbolismo, sino en películas. Por ejemplo, en Frankenstein, yo me la vi y algo que me pasa mucho ahorita desde que aprendí a leer el tarot es que me fijo más en los pequeños detalles, en los colores, las miradas, los gestos, las cosas que pasan antes o después, y trato de meterme como en el personaje, por ejemplo, en este de Víctor y así, o de la criatura, de hablando de Frankenstein. Y es muy loco porque tú te das cuenta ahí de todo un poco más. Y me gustó bastante porque cuando yo estaba viendo la película encontré mucho simbolismo. Y también luego yo me fui a ver videos en YouTube como de reflexiones de la película o análisis psicológicos y así. Y eso a mí es algo que me gusta bastante. Y yo considero que desde que aprendí a leer el tarot, como que mi perspectiva del mundo ha cambiado y me gusta que haya cambiado porque ahora me permito ver mucho más allá, me permito tener espacios para reflexionar, para no ver todo como una totalidad, sino como una estancia en tu vida. Y esto me ha ayudado también no solo en películas, como les digo, que me he dado cuenta bastante, sino también en mi vida, en situaciones que yo antes las afrontaba de tal forma y ahora como que ya no las afronto así. Ahora cambio la perspectiva, trato de verlo en tercera persona, trato de verla no como una totalidad o como el fin del mundo, sino como una estancia o un momento en mi vida. Bueno, para finalizar, quiero terminar este episodio contándoles sobre una carta que a mí me gusta mucho, que es una carta que me sorprendió bastante cuando aprendí el simbolismo. Como ya les mencioné antes, yo los arcanos mayores, yo ya sabía, yo ya tenía información sobre ellos en 2023, que me compré mi primer mazo, que fue solo los arcanos mayores, pero cuando yo me compré ya el tarot completo, Rider White, pues me profundicé mucho más en todo, en todos los conocimientos y así, y me sorprendió bastante el significado de la carta de la fuerza, me gusta mucho. Bueno, en el Rider White está representada como un león, si es que no estoy mal, y una chica sosteniéndole la boca al león. Y es muy loco porque es muy bello el significado, ya que significa poder domar o dominar tus miedos, tus inseguridades, como tu sombra también, pero no domarlo y ya, ¿saben? No domarlo y no, sino domarlo con dulzura, tratar de entenderlo, comprenderlo y no tenerle miedo a esa parte de ti que tal vez el mundo nos ha dicho que tenemos que esconder o
que nos han dicho nuestros familiares o nosotros que está mal o que no es lo ideal. Entonces me gusta mucho esa carta porque básicamente es una chica que le sostiene la boca a un león súper cerca y está súper tranquila, la chica está serena, está llena de armonía y me gusta mucho eso, porque la fuerza habla de eso, habla de poder tener fuerza interior, de dominar nuestra fiera, que sea interna o también externa, puede ser dependiendo de la lectura, pero por ejemplo, en general se puede decir, es como la fiera interna de tus pensamientos, la ira, emociones, de tener inteligencia y saber que no tienes que pelear contra eso. Muchas veces no tenemos que pelear y que esa parte que quiere pelear de nosotros no es como nuestro yo central, sino es nuestro ego, nuestro orgullo. También es muy importante saber de dónde viene lo que sentimos o lo que pensamos y sobre todo saber si nosotros pensamos eso. Porque muchas veces la mente nos tira un montón de cosas y asumimos de que sí, sí, sí es real, pero no. Muchas veces no es así. Y bueno, este fue el episodio de esta semana. Bueno, uno de los episodios de esta semana. Espero que les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado. Bye.